vamos a coger una azada, ¿vale? No todas, 4 o 5. Y lo que son los surcos, tanto los repollos, veis que está el agua ahí, quitando la hierba. Porque como están saliendo ahí bien las semillas, podemos hacer el resto de semillas que nos queda, ¿vale? Alguna más, algún melón, alguna sandía más. Algo, si queréis los turnáis, los que hiciste la otra vez, pues lo hacemos ahora a inverso para que no tengáis los que no lo hiciste, las hortícolas lo cambiáis, ¿vale? Y vamos organizándonos sobre el terreno, ahora ya todo lo demás, ¿vale? Pero vamos, ahí quitando la hierba, ya te digo, porque los tomates se nos van a traer ya en esta semana, pues este surco había que ya darlo a cocinar. Moverlo un poquito, lo preparamos, aunque quede en llano, pero Pero vamos a prepararlo para dejarlo asentadito para cuando venga la faltita y que no ya todo acondicionado, ¿vale? Buenos días, soy Laura, soy la directora de la Escuela Profesional de Safaris Avanza de la Ayuntamiento, promovida por el Ayuntamiento de Jerez de la Vera. ¿Y tú? Yo soy Marta y soy la coordinadora tutora de acompañamiento de la Escuela Profesional Dual Safaris Avanza. Bueno, pues en la Escuela Profesional son proyectos mixtos de formación y empleo en los cuales los alumnos, aparte de recibir formación ocupacional, realizan un trabajo que le permite adquirir unas competencias profesionales de cara a la inserción en el mercado laboral. Se les está formando en 2 ocupaciones, actividades auxiliares de agricultura y agricultura ecológica. Y bueno, la finalidad de los alumnos que aprendan esta ocupación y soltarse luego laboralmente una vez que finalice este proyecto. La escuela profesional, además de una formación específica que está basada en los 2 certificados de profesionalidad que ha dicho antes Laura, de las 2 ocupaciones de agricultura, tiene otra formación que es una formación complementaria. Ellos tienen acciones de tutorización, también cultivamos lo que son las competencias genéricas y todo aquello que les ayude a insertarse en la vida, en el mundo profesional, ¿no? Entonces, dentro de todas esas tipos de actividades, hay actividades de difusión. Nosotros vamos a participar en la Feria de Agroexpo en Don Benito, el jueves 3 de marzo. Es un escaparate importante dentro del mundo de la agricultura. Vamos a llevar unas muestras de proyectos que realizamos también con la comunidad, que son los huertos escolares y todos los trabajos que hacemos aquí. Y bueno, es un stand que pone las escuelas profesionales duales de Extremadura y allí estaremos el jueves por la mañana. bueno, pues nosotros somos los monitores de actividades nacionales de agricultura. Soy ingeniero técnico agrícola y estamos realizando la escuela profesional de Safari Avanza, ¿vale? Entonces uno de los trabajos que hemos realizado ha sido la creación del invernadero para que podamos tener pues un poco más adelanto las plantaciones. Sí, que los invernaderos estaban como están estos que vemos aquí, ¿no? Efectivamente. Peor. Mucha más maleza, jaras y todo. Y el trabajo que lleváis desarrollando desde julio del año pasado, ¿no? Efectivamente, desde junio pues lo que se ha sido la preparación del terreno, porque como decía mi compañero, estaba todo en arbustivo y de muchísimos años sin haber realizado nada. Y hemos preparado el terreno, hemos pasado la motazada. Para cuando vengan los nuevos plantones, ya tener el terreno ya acondicionado. Vente para acá, que vamos a explicarle allí lo de la danza, lo que hemos hecho allí. Para terminar, y así es que estamos viendo de la danza. Pues mira, tenemos albahaca, no pimiento, tenemos sandía, tenemos melones, tenemos pepinos, judías verdes. Lo que hemos hecho ha sido echar tierra y las semillas para que puedan germinar. Y como ves, allí las judías ya están, y ya pues cuando vayan saliendo, pues a plantarlas. Muy bien. ¿Y aquí ahora mismo qué plantas son las que tenéis? Pues mira, tenemos zanahorias, tenemos lechuga, tenemos cebolla, tenemos repollo. Y como veis, ya pronto el repollo le vamos a tener que quitar. Muy bien. ¿Y qué hacéis con estas plantas luego? ¿Lo lleváis a los comercios locales o...? Pues ahora mismo se lo estamos dando a Cáritas. ¿Qué vais a plantar aquí? Aquí vamos a plantar ahora ya las hortícolas de temporada. Vamos a plantar el tomate, pimiento, la lechuga. Pues para pegar el plástico en el fondo. No le falta, no hay una grapadora ahí. Mañana por la mañana, mañana vendré aquí después.
Ahí son especies aromáticas. Tenemos especies aromáticas, todo lo que es cilantro, el tomillo, el perejil. ¿Vale? Son distintas especies aromáticas que hemos sembrado para que vean los alumnos también un semillero sobre suelo, en lugar de bandeja, sobre el suelo. ¿Cómo ha quedado toda esta zona? Toda trabajada, toda preparada y aquella zona sobre todo cerrada con el plástico. ¿Y esto pensáis vosotros que podría explotarlo cualquier empresa o la administración, Efectivamente. pero sacarlo partido para que no esté muerto de risa, ¿no? Efectivamente, que le den un uso, tanto que sea de vivero, de hortícola, y sí, tiene salida, a ver si somos capaces Hay de... una inversión muy grande, ¿no? Entonces lo que dice, darle vista a todo esto y se saca un beneficio, ¿no? ¿Qué hacéis aquí? Sí, mira, estamos haciendo semilleros. Son bandejas de polispán y llevan 250 alveolos. Y en cada alveolo vamos echando unas semillitas. Por ejemplo, aquí vamos a echar la semillita del puerro. Son semillitas así de pequeñitas y luego vamos introduciendo una semillita en cada alveolo y luego vamos apretando para que agarre bien a la hora de crecer. ¿Qué esperas conseguir al hacer este curso? Pues mira, espero aprender, salir de aquí con trabajo, experiencia, que es lo importante, y valorar lo que tenemos en el campo. ¿Cómo te llamas? Yo, Brenda. Brenda, ¿y qué haces aquí? ¿Por qué te apuntaste a la escuela? Pues para aprender un poco de la agricultura ecológica, para saber cómo crear mis propios productos ecológicos. Me llama mucho la atención ¿cómo se llama esto? La cosmética natural. Y claro, hacer tus propios productos y que los hagas y los crees, o sea, esto es lo principal. Que yo soy esteticista, más por eso. Como por ejemplo el aloe vera y todo eso que viene muy bien para la piel y todo.